¿Cuándo empieza todo esto de la locución? Por el 80 y pico. En lo que es radio empecé en Universal, haciendo lo que ahora le dicen pasantías, pequeñas suplencias, coberturas chiquitas, la parte de prensa sobre todo, elaboración de noticias, primero lectura de noticias, después elaboración y lectura. Zavala, que era entonces el director de prensa, él te exigía que vos trajeras la noticia, le mostraras qué era lo que querías transmitir, tenías que redactarla y después la sacabas a la. ¿Cómo se iniciaba un locutor allá por los años 70, por ahí, que debe haber sido la época? ¿Los cursos, había esas cosas? ¿Había esa profesionalización que hay ahora? Cursos había la Escuela Nacional de Declamación. Yo tuve la suerte de conocer un tipo que era Tito de Lema, de la publicidad y del radioteatro, entonces fue el que me enseñó él a hacer la locución. Además de lo más generoso de él. Él había fundado una cosa que se llamaba Opus, que después se llamó La Batuta, con Hassi y con Grillo. Y se grababa de locutores profesionales, gente seria, ¿no? Era como una especie de teatro, pero el escenario es la mente del oyente. Gustaba mucho eso. Me sigue gustando ahora, que ya pasaron muchos años, pero Tito en aquel entonces tuvo la generosidad de decirme, en los horarios que estaban más descongestionados, que viniera y me traía ejercicios que eran reales, eran textos de locutores que habían grabado ahí, y yo lo interpretaba. Esto no te lo pedí. Hacémelo así, poner la voz más acá, apoyarlo más acá, enlentecer, todos esos matices expresivos, me ayudó muchísimo. Pero si no, era mucha gente autodidacta. One begins to read between the pages of a look, the shape of sleepy music, and suddenly you're hooked. Dos tipos que me habían impactado mucho en radio. Cuando estaba en el liceo, lo escuchaba a la tarde a nuestra manera, a Jean Lousteau. Me parecía sensacional, no solo la voz del tipo, sino cómo el tipo con pocas palabras lograba un clima interesantísimo. Y después, un programa que se llamaba FM Noche, que salían del Plata, otro genio de la comunicación que se llamaba Antonio De Vita, iniciaba el programa con algo que nunca se sabía si era leído, parcialmente leído, y después me vengo a enterar que no era ni una cosa ni la otra, era completamente improvisado. El tipo tomaba un tema y elaboraba sobre ese tema al aire sin leer. Era cortito, eran poquitos minutos que Antonio estaba hablando, pero elaboraba toda una historia acerca de algo, un tema cualquiera. Por ejemplo, la primavera, las reacciones de la gente, el humo, qué es lo que nos dice el humo cuando nos encontramos en una cortina de humo, no sé, cualquier cosa agarraba. ¿Y el encanto por dónde venía? Y el encanto venía para mí por cómo se podía crear un mundo a través de la palabra. Otra cosa que es la parte metálica del tema, que es un compañero mío que empezó a trabajar, yo hice facultad de medicina, un compañero empezó a trabajar en un laboratorio como visitador médico. Y me dice, mira, el dueño quiere hacer unos audiovisuales de no sé qué para promocionar tal producto y tal otro y tal otro. Y dice, me gustaría que lo hicieras vos, porque tenés buena voz. Pero una cosa es tener buena voz y otra cosa es saber decirle, no, pero te va a salir bárbaro, no sé qué. Y empecé con eso, cobrando lo que me parecía que era una fortuna. Después, cuando me afilié a SUA en el 85, me di cuenta que estaba cobrando por debajo de la tarifa, porque no sabía ni que había una tarifa para eso. SUA, Sindicato de Actores. Sindicato Uruguayo, Sociedad Uruguaya de Actores. Que en aquel entonces traía los locutores también. No había una asociación de locutores. Y bueno, me afilié allí y después empecé a cobrar la tarifa. Y me vino bárbaro económicamente eso. Y después venía el otro tema, que había que hacerse conocido. Porque había 2 o 3 voces que estaban más o menos allí, que eran los que todo el mundo llamaba para grabar, y la gente nueva, yo era que entonces era nuevo, hay que empezar a vender el nombre, ¿no? Y me preparé unos demos, cassette, y empecé a hacer una especie de giro, una sugerencia de Quito, ¿no? Por el lema, andaba a tal lado, tal otro, cero pelota, no llamó nadie, hasta que una de las personas se le ocurrió decir, che, de la gente nueva, pero a mí me gusta cómo suena la voz, me parece que puede lograr algo interesante. El Moreno Producción. Y empezaron a llamar. Salió una cosa, salió otra. Un buen representante, digamos. No me representaban, claro. Fue de onda. Carlos García, que era el que estaba de operador, me sugirió, a Moreno le gustó la idea, entonces me llamaron. Es que Moreno era una productora de audio, grababa publicidad, como era
La Mayor, como Saxo. Sí. Y me empezaron a llamar para una cosa, después para otra. Y empecé a ampliar el espectro. En Universal había un locutor en la que entonces se llamaba Ocampo. Y Ocampo me acuerdo que me escuchó y me dice, me hizo mucha gracia. Tenés buena voz, me dice. Tenés que hacer la vendedora a tu voz. A ver, ¿cómo es eso? Yo más o menos, eso fue lo que yo le dije. Le dije, ¿cómo es? Claro, convencer con tu voz que vas a vender algo que estás diciendo. Después Américo Torres me dijo lo mismo. Muy buena voz, me dice, hacé la vendedora, convencete de que lo que estás vendiendo es bueno. Pero yo no vendo nada, Torres, pero vos sabés eso. El que te oye, vos le estás diciendo. Bueno, decile que eso que estás diciéndole es buenísimo. Para eso, de alguna manera, vos tenés que estar convencido, por lo menos creer, por un momento, por lo menos, que eso es bueno. Ya eso me ayudó mucho. Después pasó el tiempo, lo conozco a Quito, en fin, ya había una coincidencia de cosas, digo, tengo que trabajar por este lado. Sos un actor, pero sos un actor que tiene una finalidad, transmitir un mensaje con un personaje especial, que muchas veces el personaje es el locutor, pero es el locutor institucional, es el locutor canchero, el divertido, el seductor, el simpático, no sé, según el producto, según las condiciones. No te voy a vender Coca-Cola con una voz de previsión, no te voy a vender crédito bancario con la voz de, yo qué sé, de un sistema de computación de punta. Aunque ahora todo eso se ha ido. Aunque ahora Tacho, sí, ¿no? Hoy se vende cualquier cosa con cualquier voz. Carballo gritando. Sí, te venden créditos, ¿viste? Claro, que prestan no sé cuánta plata, que bla, bla, bla. Y el tipo lo grita como si fuera... Se vení, acá no pasa nada, esto te dan plata, y vos venís y decís, y bueno. Y aún hoy, con tantos años de actividad, hay gente que no tiene la menor idea de qué es lo que yo hago y qué posibilidades tengo de hacer algo. Estoy harto de hacer textos, de elaborar personajes en este sentido, en este palo. Yo tengo todos estos otros para ofrecer, pero la gente no lo sabe, porque se quedaron con, por ejemplo, el duro de fulano de tal, el simpático de Mengano, el canchero de tal, el inglés de cual, ya está. Entonces tenés que estar, yo cada grabación que hago tengo que hacer una especie de, como bromeando. En general lo hago de modo espontáneo, no lo hago para venderlo, pero me sirve para hacerlo. Me llaman para grabar un texto y de repente empiezo a elaborar otros personajes que no tienen nada que ver con eso, pero que al que está en la agencia dice, mirá, este puede hacer esto. Le mandé unos demos, algunos son realmente buenos, y muy poca gente me llamó por ese demo, aún hace 10 años, 15 años. Inclusive, como es un demo que yo imito distintas voces y hago distintos tipos de locución, alegres, simpáticos, en español, en otros idiomas, imito personas de otro idioma, imito a Cortázar, imito a Lula, al Pepe Mujica, imito a los verídicos, a Juseca, imito a Cousteau, no Lusto, Justo. Sí, que era muy imitable. Pues imito a Hitler. Y la gente piensa que yo armé eso con otras voces, que yo utilicé un repertorio de amigos, de personas, para yo intercalar mi locución entre una cosa y la otra. Ahora están muy de moda los imitadores. Ahora están más bien. Yo, por ejemplo, siempre lo que ofrezco es lo que tengo la casi certeza que va a salir bien. Y todo lo que está muy lejos de lo que yo considero que puedo dar bien, trato de no ofrecer. O advierto a la persona de que no tengo garantías en los resultados. Por ejemplo, cuando me dicen de hacer la imitación de alguien del fútbol, yo aclaro que yo soy un ignorante en materia de fútbol. Entonces no tengo letra. Por más que oiga a la persona, pues no tengo ni la terminología, ni el ritmo. Y sería una cuestión casi de imitación musical, de imitar el sonido de la voz de la persona. Pero no soy capaz de imitar el discurso. Sí puedo imitar, por ejemplo, a algunos políticos grandes, a Sanguinetti, a la Calle, a Larrañaga, a Tabaré Vázquez, a Mujica, a Valle.
hace unos años muy gracioso, cuando el primer gobierno de Vázquez había salido lo del IRPF como una de las primeras medidas fuertes. Y yo en aquel entonces tenía un programa, no lo tenía yo era un invitado, pero un invitado de piedra, yo que estaba toda la semana. Un FM total, programa de otra persona. Pero como le gustó la idea de que yo hiciera esos personajes, me daba cabida una mesa de humor político. Y la mesa de humor consistía en un personaje de la cultura, entre comillas de la cultura. Yo invitaba a Puglia, por ejemplo, o a la China Zorrilla, o a Carlos Páez Vilaró. Carlos Páez Vilaró los invitaba a Casa Pueblo, la China Zorrilla los invitaba a su casa, o Puglia los invitaba a una mesa. Era yo siempre. Y siempre tenía como invitados políticos que se confrontaban. Por ejemplo, lo traía a Sanguinetti y a Tabaré Vázquez. Lo tenía al Cookie Lacalle y a Mujica. Sí. ¿Pero eso cómo salía? ¿Espontáneamente? Eso con un libreto, yo me hacía una especie de, no palabra por palabra, pero voy a hablar de esto, vamos a hablar de esto, de lo otro. Se lo comentaba a la conductora. Algunas oportunidades también había otro muchacho que era muy poco loco de más, pero ayudaba como partener, mojaba el pancito en el tuco, estaba bueno y quedaba más divertido eso. Y ahí empecé a darme cuenta de qué receptividad podía tener eso. No era para nada una radio escuchada, era de tarde además. Sin embargo, por conexiones de uno y de otro, llegó a oídos de la gente de dos partidos políticos, un sector del partido de gobierno y el Partido Nacional, de que había un tipo que estaba hablando, que era el Cookie Lacalle que estaba hablando, era yo. Y el Cookie Lacalle decía lo que todo el mundo suponía que estaba diciendo, claro, pero no, nunca podría decir ni a cámara ni a un micrófono. Llamaron por teléfono para decir, me llama la conductora, me llaman a su celular personal, Cookie. Dice, ¿sabes quién está escuchando? Dice, Cookie Lacalle. ¡Qué bueno! Le digo yo. No está bueno. Pero ¿cómo no va a estar buenísimo? Escuchame, es un programa que no es muy escuchado, que se escucha por un puñado de personas. ¿Y ahora te está escuchando el Cookie Lacalle? Sí, pero me dijo que le está cayendo medio pesado. ¿Dijo eso? Sí, claro. Entonces decirle que el actor que te está imitando, que está diciendo, Cookie Lacalle, encarnado por él, en realidad es médico, le recomienda que tome Epamida, 30-35 gotas cada 6 horas. Y eso, si está cayendo pesado, decirle que se deje de escorar. Esto no es un programa contra el Cookie Lacalle, es un programa para reírnos de todos los políticos, para decirle a la gente lo que la gente sabe. Pero para reírnos de eso. No para tomarle el pelo a ningún político. Yo acá le tiro a Sanguinetti, le tiro a Valle, le tiro a Tabaré Vázquez, le tiro a Tori, le tiro al Cookie, le tiro a Larrañaga, le tiro al Cuquito, a todo. Yo tengo mi idea política, pero eso no tiene nada que ver con lo que hay acá. Cuando salió lo del IRPF, por supuesto que el invitado de todas las mesas era Astori. Astori debatiendo con Sanguinetti, con Valle, Astori debatiendo. Llamaron del sector de Astori diciendo que le estaban cargando mucho las tintas al gobierno. No solo rastrearon el teléfono, sino que se anunciaron, somos de tal sector, bla. Bueno, eso quiere decir que se está molestando. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. No, y ahí ves 3 cosas. Primero ves el poder de la radio. Pensás que no te está escuchando ni el loro y te están escuchando. Siempre hay uno escuchando. Te está escuchando. 2. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con un mensaje radial y con la palabra? Y número 3, la falta completa de autocrítica y de sentido del humor que tienen los políticos. Y hay muchas personas en general también. Muchas en general. Hay políticos que sí que tienen. Y eso fue en esta época. Eso fue el primer gobierno. Claro, sí, en estos últimos años. Sí, que está muy de moda tener imitadores en muchos programas de éxito. Siempre tienen. No, ahora sí, después de eso. Hay gente que se especializa. Lo que sí está, por ejemplo, hay un tipo que lo considero que es buenísimo como imitador, que es Gastón da Cruz. Muy bueno. Sobre todo para imitar los tonos, no tanto el discurso. Muy versátil, muy rico, tiene una voz con una gran cantidad de tonos. Aparte es un gran tipo. Y después aparecen otros que van por otro lado, como el caso de Marcel Querobian, que también es un tipo, yo no lo conozco personalmente, pero veo que tiene distintas facetas, un tipo muy jugado para la beta del carnaval, que es otra forma de hacerlo, pero muy bueno.
bueno. Pero que no es gente que viene ni de la radio, ni de la locución, no ni de es nada, viene radio, de la chispa, que es otra cosa. le agrada Sí, a algunas es personas. otra Digamos. cosa. Y que siempre depende a veces de dónde esté uno, la trascendencia, Sí, ¿no? sí, Porque no es lo sí. mismo estar contado recién en una radio que se escuchaba poco que estar en horarios centrales en Sí, Sarandí, si estás en un programa, en una radio escuchada y en un horario que mucha gente te va a escuchar, bueno, está muy difícil que no te reconozcan Sí, después, sí, que como- no digan, mira este fulano. Es como Ah, dicen varios, si algunos exitosos los pones en el mismo programa, en otra radio, en otra radio o en otro horario, vamos a a ver. veces es el medio lo que los hace conocidos. A veces pasa, ¿no? A veces pasa de que la persona es exitosa porque la propuesta es exitosa. Es interesante la idea y la persona puede ser horrible, sin embargo, gustó la idea. No doy ejemplos para no caer en No, el está barrio. bien, ¿verdad? Gente que vos decís, no, fulano no puede ni hablar, no podría estar en un programa de radio, jamás. Pero como tiene una idea interesante, va bien. Sí, hay uno- El otro, las cosas que dice tendrían que pasar dos tamices, por lo menos, para sacarle la... No, a veces la gruesa. alcanza que le guste a una sola persona, llámese el dueño de la radio, con eso En la alcanza. radio, un amigo, un empresario, Claro. le compró un espacio, le construyó otro, Sí, ya sí, está. sí. Ya me gusta. Y ya fulano de tal es la red. Contra eso no se puede, porque un tema tan caro. Going up the country, baby, don't you wanna go? I'm going up the country, baby, don't you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. La gente que tiene bajo nivel de instrucción lleva a una forma de comunicación que se llama hipercorrecta. Entonces utiliza giros de lenguaje que son anticuados o desubicados. Tiene errores porque piensa que ese término es parecido a otro y este otro se pronuncia así. Son los que te hablan de que se hizo una suelta de panfletos. Oxila. El escenario. El escenario, no ese con el Claro. ese seno, cosas de ese tipo. Hace muchos años, yo no recuerdo cuántos, pero sé que era la época de la dictadura, hablaban de las condiciones climatéricas, de la humedad, de no sé, climatéricas, ¿qué son del climaterio? Climáticas, no climatéricas. Got to get away. All this fussing and fighting, you know I'm ¿Y el Dorado cuándo llega? En el 85, cuando escuché Emisiones del Dorado, que eran las iniciales como para tantear, qué bueno esto, y empecé a escuchar la voz, la única voz que había masculina era la de Lustó, que daba la característica, pero no escuché que tuvieran un locutor, y era la característica que propusiera cosas, que dijera cosas. La propuse. Me pueden decir que no tengo mucha experiencia, tenía razón, y le voy a decir que tengo lo que tengo. Sí, claro. Estuve en la Universal y que hice audiovisual. Y lisa y llanamente lo que hicieron fue decir, bueno, ¿te animás a dar una prueba? ¿Cómo? ¿En qué consiste la prueba? La lectura a primera vista de avisos publicitarios y algunos textos. Son a dos voces. Ah, bueno. Estaba escrito, la voz masculina creo que estaba en negro y la otra en rojo, que era la femenina. La femenina era Sandra y estaba presente. Como yo di la prueba, entonces yo iba hablando y Sandra era la voz femenina. Como que hubiera estado grabado o saliendo al aire en ese momento. Y estaba Mario. No sé si me grabaron o sencillamente me escucharon. Y tal. Les gustó y entré. Y lo que hice fue eso, fue hacer la locución comercial, la locución artística y después un pequeño programita que se llamaba American Support. Era eso. Obviamente me habría gustado hacer otras cosas, pero era ese el que empecé a trabajar ahí. Inside another yellow wind has punched a hole in the nighttime mist. I climb El subte, un programa para tirar manteca al techo. I'm shining like a new dime. ¿Hubo algún tipo de reparo en el sentido, a ver, cómo decir? Usted venía de una radio universal, que es una radio, digamos, AM. a ver, AM, por decirlo así, medio brutalmente, para gente grande. Sí. Hay que hablar bien. Sí. Esta radio que venía con esa cosa de la cultura juvenil, desacartonada, el rock y todo eso que quedó en la leyenda. ¿Hubo que hacer algún tipo de adaptación a eso? Desacartonarse un Sobre poco. los textos, trabajar de repente algunos textos Claro. como para darle el vigor del caso, sí. Como que había una especie de onda que te llevaba a eso, y si no, lo trabajábamos sobre la marcha para lograrlo. Porque, por ejemplo, lo de Lustó era Sí, sobreactuado ya casi, sí, ¿no? Eso sí, era era, voz, sí. cosa que ahí estaba la gracia, ¿no? En
En el caso de... Era un duro, Claro, era cuchara. un duro pesado. Claro. En el caso suyo no. Según el texto que se Según me el presentaba. Según el texto que se me... En el American Top 40 yo tenía que hacer eso. Tenía que ir más arriba, que ser más simpático, sonreír. Todo. En las presentaciones de programas o las locuciones artísticas también tenía que actuarlas según lo que fuera a hacer. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y cómo lo quiero transmitir. Que ahí sobre todo el que más clara idea tenía era Mario. Mario era el que más buscaba cómo trabajar para este lado. I stand by the light of the four-way. You watch them as they fall. ¿Y qué proviene del rock and roll? Para, prohibido. ¿Y quiere decir que no lo pasa mal, camarada Presley? Ah, no, loco, yo te juro, vos. Voy al sindicato y le hacemos un paro de 120 horas, loco. No queda así, vos. No más rock and roll. ¿Y eso del American Top 40 fue en El Dorado? Fue en el Dorado. ¿Y qué fue un programa de...? Era un micro. Por lo general se grababa. Eran los 40 mejores temas de la revista Billboard. Que se estaba todos los meses. Llegaba a nosotros, entonces nosotros seleccionamos. La industria cambió completamente. Ahora todo va por internet. En aquel entonces venía la revista promocionando, venía un simple y después venía el disco. Y ahí lo que había que hacer era la presentación. Y era la presentación. Este es el tema y se escuchaba el tema. Esto pertenece, estaba en tal lado, le tal otro. Como el ranking 5.3, Sí, claro, sí. pero referido a la música. Claro, lo hacíamos. Claro. Muchos de ellos estaban ya integrados a la programación del Dorado. ¿Y eso tenía alguna relación comercial con la radio o era para estar a la vanguardia? Era como para estar al día. Claro, como para estar al día son en un temas, mundo que quedaba muy lejos. Claro. Este tema se está escuchando en Estados Unidos ahora. Este tema ahora en Europa, mira, llegó a tal lugar y en Estados Unidos tal otro. Es información, Claro, es una información comercial que tiene que ver con la difusión del tema, por qué se vende un tema y se difunde un tema, que es bastante complejo de Por analizar. favor. Los piolines son a veces muchas siniestros. cosas, a veces son temas malísimos y logran fama y gran cantidad de ventas, y temas que son muy buenos pasan sin pena ni gloria. El omega 3... Eso es del pescado, ¿no? Los ácidos grasos omega 3 reducen los niveles de colesterol tiene la y roncadera también. triglicéridos. Y el cazón que dicen que es el hijo del tiburón ese, pescadilla, su Déjame explicar una cosita. Sí. De esta manera ayudan a disminuir la presión arterial y a prevenir enfermedades cardiovasculares. Sí, el pejerrey. ¿El pejerrey por lo de la nobleza será el rey? Pero ahora podés consumir omega 3 sin las molestias del pescado. ¿En serio? Sí, en serio.